Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Hoy, en Vía Libre, el tema es educación inclusiva de calidad. ¿Qué les parece el tema el día de hoy? Hablando de educación, que donde quiera, ahora sí que en casa, en el trabajo, en la escuela, en línea, como sea, hablamos de educación. Y el día de hoy está con nosotros la psicóloga Isabel Tirado, Juventud, para que nos hable de este tema de educación inclusiva de calidad. Bienvenida, Isabel, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Es un gusto la invitación y estar aquí, la oportunidad. Qué bueno. Oye, y hablando de educación, empezamos a hablar, ¿no? Tú y yo ahorita antes de empezar el programa y te digo, oye, hablar de educación es hablar de educación es en todos lados, pero aquí la vamos a ver desde otro punto, ¿no? Sí. Más así, más establecida. ¿Cómo podemos definir educación? Claro, la educación para empezar es un concepto muy alto y muy amplio, y si queremos hablar sobre eso tendríamos que elegir como que una dimensión nada más. Pero a grandes rasgos y vinculada a la ética, que creo que es un valor muy importante hoy en día, la educación es un derecho que tenemos todos, es algo básico y que nos va a servir para habilitarnos y darnos esos conocimientos que necesitamos para desarrollarnos como adultos, ¿no? En un futuro, pensando en la formación de niños, jóvenes, adolescentes. Nunca terminamos de educarnos, yo creo, ¿no? No, es una formación constante. Ajá, constante. Bueno, ¿y por qué hablar de educación inclusiva de calidad? Ahorita te preguntaba, oye, hablar de inclusiva, yo me voy me recargo para un concepto que yo tengo a lo mejor malamente fundado. O si es inclusiva, o si es especial, o sea, de qué tipo de personas o de estudiantes o de seres humanos estamos hablando. Ok, sí hay una diferencia muy grande entre la educación inclusiva y la educación especial. La educación especial va más enfocada a la atención especializada, en la atención a las necesidades educativas especiales de algunos estudiantes, ya sea con discapacidad o alguna limitación. O sea, ya es como contenido así especializado, ¿no? Puede ser en escuelas especiales o centros de capacitación para el trabajo, ya sea para adultos, ¿no? Como discapacidad intelectual, síndrome de Down, ya los conocemos. Ok. Pero es bueno compartirlo porque ahorita siento que estamos así como Claro. que la disyuntiva de que de un lado o de otro, ¿no? Del concepto. Entonces, alguna discapacidad de ese tipo. Sí. Que tenga que ser más tranquila, con otro método, no lo convencional a lo que estamos acostumbrados. Así es, un poquito más adaptado, de manera que en función de las necesidades de la misma discapacidad ellos puedan tener su formación completa, obviamente. En cuanto a la educación inclusiva, es un término aún más amplio porque no solamente refiere a las personas que tienen alguna discapacidad, sino a cualquier grupo que forme parte dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad. Los grupos en situación de vulnerabilidad va a ser, o vamos a considerar aquellos que tienen sus derechos, pero que por alguna razón están viéndose limitados o que tienen un poco más de trabas, pues, para acceder. Por ejemplo, escuelas que de repente sabemos que hay niños que van en la bicicleta por caminos súper lejanos o terracería y si llovió pues ya les fue peor, en bicicleta, o papás que salen muy temprano, o ese tipo de situaciones, o que por ejemplo también no tienen el alcance tecnológico para hacerlo. Totalmente, ya estamos hablando a lo mejor de problemas económicos, tanto en las escuelas como en las familias, también que sean de alumnos de procedencia étnica, que sean migrantes, por ejemplo, de un país a otro, también. los idiomas, o sea, todos Por cuestión de papeleo y cosas de ese tipo también. Exacto, y del idioma, ¿no? La principal barrera. Entonces, oye, yo creí que el especial era el más especial, pero estoy viendo que el inclusivo tiene muchísimas más vertientes de las cuales puedes decir, es educación inclusiva. Así es. ¿Y cómo le hacemos ahí? ¿Por qué mencionar educación inclusiva de calidad? Hay mucho más trabajo englobado ahí, ¿no? Sí, el hecho de hablar de calidad ya implica abrir aún más los elementos y conceptos que tiene que haber. En este caso, si hablamos de una educación de calidad, tendríamos que mencionar por una parte la eficacia escolar y por otra la mejora de una escuela.
¿qué es cada uno de esos conceptos? Imagínese así. Es algo muy sencillo. La eficacia escolar refiere a todos los elementos que hacen que una escuela funcione. O sea, que los alumnos aprendan. El mesabanco en buenas condiciones, Claro. un pizarrón, o ahora es el pintarrón, o ahora es el cañón, qué sé yo, todo eso. Sí, comenzando por la infraestructura, así es. Ajá, ¿qué más? También tienen que ser los materiales didácticos, los contenidos educativos, la organización dentro de la institución, los directivos y los docentes, obviamente. Porque hablamos de, por ejemplo, la escuela, pues tiene que tener mejoras continuas, ¿no? Claro. Cualquier detallito, así como que en mantenimiento, vivir en mantenimiento total. Igual los maestros. Hoy en día hay muchísimos cursos. Antes es maestro de quinto de primaria y mi maestra, por ejemplo, me acuerdo de la maestra Carmelita, fue de quinto de primaria toda su vida. Sí. Y antes no había tanta actualización ni nada de esto. Sí, de hecho ahora ya hay cursos que son en línea, son gratuitos, hay otros que tienen costo, pero ahora es como que una de las ventajas de que ha traído el COVID es precisamente la capacitación continua a la que podemos tener acceso incluso en redes sociales. Entonces, y a distancia, y puedes estar hasta en Colombia y esto y lo otro, ¿no? Así es. Bueno, Isabel, vamos al corte comercial y regresamos a una y más que bárbara educación. ¿Cómo engloba cosas? Hoy en el programa Vía Libre, el tema es educación inclusiva de calidad. Educación inclusiva y de calidad, un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes, incluyendo aquellos en situación de migración. Ay, a ver, Isabel, descíframe esta situación que tú misma me planteaste en el corte comercial. La importancia de hablar de la ética junto con la educación. ¿Ok? O sea, ese vínculo, qué importante es. Sí. Compártelo, por favor. Claro, cuando hablaba sobre los contenidos educativos que tiene que tener una escuela, muchas veces nosotros ya tenemos como que cierta expectativa de, ok, lo que tienen que aprender los niños en la primaria, lo que tienen que aprender los adolescentes en la secundaria, y así nos vamos subiendo de niveles, ¿no? De las necesidades que tienen los estudiantes para convertirse en los adultos responsables. Fíjate, a ver, yo creo que esto de la ética y la educación es algo tan importante y tan básico que verdaderamente ahorita que nuestros hijos están en línea, podemos percatarnos de que, hey, como papás, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué vivimos nosotros? Entran ahí las comparaciones y por ello tan importante, ¿verdad? Entonces, a ver, ahora sí, hazme esa vinculación y poner atención para que nuestros hijos también la vivan, ¿no? Claro, es que parte de la formación para convertirse en un adulto es necesario no solamente habilitar las competencias profesionales para ejercer una profesión, sino además saber cómo ser un adulto que se adapte a las distintas situaciones, que pueda resolver problemas, que pueda ofrecer alternativas de solución, aprender a tomar decisiones, a saber cuáles son las cosas buenas que se pueden hacer y cuáles son las cosas malas, de manera que se llegue al objetivo de todos en una sociedad, que es el bien común. O sea, llevarnos bien, una convivencia, ese tipo de cosas. Ay, pero bueno, se me torna un poquito difícil porque estamos hablando de estudiantes que tal vez ahorita, ¿cuál es la etapa más formativa, sí, en cuanto a todo esto de la ética? Entre secundaria y el paso a prepa, se me figura a mí, porque en primaria es así como que más establecido, los niños saben que su cuadernito, que lo guardan. Es más, podemos ver imágenes en internet o de amigas y todo que dices, tú mira, la mesita la tiene toda organizada, los plumones de colores. Pero lo que es el brinco de secundaria a prepa entre la rebeldía y la adolescencia, siento que ahí hay un hueco enorme y muchos lo están viviendo en cuanto a ética y formación, ¿no? Lo que pasa es que así como nosotros vamos creciendo y enfrentándonos a diferentes situaciones o problemas, la ética también tiene que ir avanzando en función de la edad y las necesidades de esa etapa de formación. Por eso a lo mejor a los niños va a ser respetar a tus compañeros, cuidar tus cosas, cuidarte a ti mismo. Aquí ya entraría también el debate de la educación integral en sexualidad,
para conocerse a ellos mismos y saber hasta, o sea, todas estas cuestiones. Y en cuanto van, o sea, van creciendo, aumentan las responsabilidades y obligaciones y es la ética también tiene que adecuarse a eso. Toda la formación que reciban los estudiantes tiene que girar en función de las necesidades que hay de los alumnos y del contexto en donde están. No es nada más cumplir con a lo mejor los libros o el contenido académico que ya está establecido en los planes de estudio, sino además cómo voy a hacer yo, cómo me tengo que comportar. Inteligencia emocional, ese tipo de temas que ya le pegan más a lo psicológico. Ay, Isabel, a ver, y ahorita con lo que estamos viviendo, hablando de esa cuestión ética educativa y demás, convivencia y todo, porque puede haber alumnos que lo sabemos, alumnos de 100, ¿por qué? Porque presentan los exámenes perfectos, porque tienen todos los trabajos, porque machetean por lo que tú quieras, como decíamos antes, ¿no? Entonces, hoy en día podemos ver que cómo falta la convivencia en eventos tal vez que la escuela hacía, culturales, donde hasta de prepa bailaban y todo, y era con pena y todo, pero lo hacían y tú veías ahí como maestros, como psicólogos, como todo, cómo podías apreciar cosas, ¿no? Así es. En la convivencia y todo eso. Y eso no lo estamos teniendo. Exacto, y de hecho es parte fundamental de la educación integral porque tiene lo mejor de la formación de competencias, la habilitación de competencias profesionales y por el otro lado, pues las actitudes, las aptitudes para la vida cotidiana, por así decirlo. La realidad, acercarse un poquito a la realidad, ¿no? Porque ahí nos podemos dar cuenta en tantos eventos así que hay niños que no participan, que se ponen hasta atrás, entonces es parte de su personalidad y siento que es una manera, una oportunidad para también los maestros de decir, hey, ahí hay que poner ojo y explotar eso, ¿no? Sí. Sí. Totalmente, y es algo que ahorita pues se ha complicado un poco, ¿no? Porque como estamos con la educación virtual, no todos tienen a lo mejor acceso a una cámara, hay otros que no quieren prenderla, entonces ahí ya empiezan otras cuestiones que hacen más difícil el proceso de educación. Entonces ya el proceso de educación ya de calidad pues ya empieza un poquito a tambalearse, por así decirlo. Uy, es que sí. Fíjate, ahorita, ¿qué es lo que escuchamos, no? Porque estamos viviendo el modo virtual, ¿no? Entonces, ahorita lo que se habla mucho es, ay, ¿cómo va a hacer falta cuando vuelvan los jóvenes a las escuelas y todo? Una parte más humana. Creo que también en ese tiempo nos hemos podido dar cuenta que hay tanta física, tanta química, tanto número, tanta complicidad, así tan difícil la situación, pues tan complicado todo. ¿Para qué, pues? Si hay tanto que enriquecer al ser humano. Sí, es la parte de la... Sí. Así es difícil porque por más capacitaciones que haya muchas veces, o sea, encerrar a un maestro con tantos niños o con tantos adolescentes que están en la etapa esa de transición o en la preparatoria, o sea, hay muchas cuestiones que esas capacitaciones también tendrían que considerar la etapa de desarrollo en la que están los estudiantes para saber también el maestro qué tiene que hacer. ¿Con qué se topa? Porque si volvemos a la educación inclusiva, estamos diciendo que cualquier persona que quiera estudiar lo va a poder hacer y la escuela tiene que estar lista no solamente en infraestructura, sino en contenido y que los maestros dominen el tema de manera que todos aprendan por igual. Suena muy utópico y muy complicado, pero volvemos a la necesidad de saber quiénes son nuestros estudiantes para poder atender esas necesidades, no solo académicas, sino como mencionas, humanas. Sí, porque o sea, el ser humano no nomás es la boleta de calificaciones o los resultados de trabajo, no. Exacto. Hay mucho más allá. Isabel, vámonos al corte comercial y regresamos con más, así que no se vayan, esto es Vía Libre. Estás viendo Vía Libre con Martín Hinojos y Graciela Tirado. A ver, Isabel, entonces ahora para sentarnos ahora sí que en el contexto actual que estamos viviendo, que es una incertidumbre también porque es un modelo cambiante. Sí. Entonces, si hablamos de educación inclusiva, de calidad, lo inclusivo ahora a lo mejor comprende muchas más cosas y están avanzando así y hay retroceso y será lo correcto. No, es como, órale, lánzate, por ejemplo, ahora el modelo híbrido, que es lo que viene en la escuela, que es
apuéstale y hazlo de la mejor manera. Sí, es básicamente eso, porque ya habíamos estado trabajando todos bajo el esquema del modelo en competencias, Sí. que es para formar profesionistas, y llega ahora COVID y pues el modelo ya no aplica, porque está construido a partir de la interacción docente-alumno dentro del aula de clases, y pues ahora no tenemos eso, que es lo básico, ¿no?, en el proceso enseñanza-aprendizaje. Ajá. Entonces, llega un nuevo modelo educativo que trata de ajustarse a nuestra realidad, pero naturalmente es un modelo que no conocemos ¡Hombre! y que por lo tanto tenemos que llamarlo híbrido, porque es entre la clase presencial a la que yo estaba acostumbrada durante años, al ahora estar frente a una pantalla, decirle a los estudiantes, prendan la cámara, participen por favor. No quiero ver abanicos, el otro sí. día de una maestra, no quiero ver abanicos, les quiero ver la cara. Dice, pues sí, Sí. es cierto. Sí, entonces esto es o sea, estamos aprendiendo sobre la marcha el cómo ajustarnos, el cómo hacer que las clases sean interesantes, que los estudiantes se involucren. Si antes no participaban, ahora menos. Y ahora con la imagen, ¿no? De que es que yo no quiero que esté la clase grabada porque pues mi imagen y no la pueden publicar. Y, o sea, entran otras cuestiones que, todo es más complejo ahora. Sí, fíjate, y el otro día viendo un video, ¿no? Así de cómo van a regresar los alumnos a las escuelas y todo eso, me quedé pensando en la situación de que tal vez, bueno, que sí, que va a estar el cañón en la escuela puesto y va a estar la maestra con 6, 8 alumnos, ya no sé ni cuántos quedaron, ¿no? Pero bueno, en clase presencial con todos los cuidados, todo cómo se va a llevar. Pero aquí lo importante es la educación. Bueno, todo es importante, pero estamos hablando de educación. Entonces, me pregunto yo, la maestra trabajando en línea con los que decidieron quedarse en línea en su casa y los que están presencial ahí, ¿no les va a ganar como docentes el estar así de cerquita con el alumno, revisar? O sea, esa lucha de que se te olvide lo virtual y vuelvas a lo otro porque es lo que te sabes. Claro, va a ser ¿No? un reto porque ya estábamos acostumbrados a una cosa y ahora tenemos que estar al pendiente de los que tengo aquí y de los que estoy viendo acá o que me están viendo. Ajá. Y luego, por ejemplo, ahorita si se me cae el micrófono, lo que sea, o sea, ¿cómo me van a escuchar? ¿Cómo sé yo que están ahí? Pues entonces sí creo que va a ser un esfuerzo muy grande también de parte de las escuelas que se quieran aventurar a este tipo de educación híbrida, pues para que capaciten a los docentes, que ellos tengan todo lo que necesitan a la mano para poder llevar una clase pues efectiva, ¿no? Que sea eficaz para todos. Se me hace así como que complicado. Sí, va a ser muy complicado. Probablemente al principio sea muy difícil y no va a salir bien las cosas, por eso hay que tener un poco de paciencia a los docentes. A final de cuentas van a hacer su mejor esfuerzo, yo lo sé. Y también las instituciones educativas se tienen que poner un poquito las pilas en el sentido de que haya una comunicación entre docente, con los alumnos, con los padres de familia, la sociedad en general. O sea, todos tenemos necesidades. Y hablar de educación es considerar todo y poner atención en todos los detalles. En todos los detalles. Entonces, pues bueno, como dicen, caminando vamos a ir aprendiendo todos, porque ahora los padres estamos involucrados de una manera un tanto difícil también. Claro. O sea, sí somos los papás, pero antes nuestra función era otra en el hogar. Uniformes listos, tal vez, digo, ya cuando los niños son chiquitos, llevarlos a tiempo a la escuela, checar tareas, poner las firmas, lo que sea. Pero hoy en día no hay internet, manda el justificante, te contestaron, ¿qué te pusieron? Oye, la tarea no la has mandado, ya la mandé, no, que son una bola de cosas, de veras que nosotros también los papás estamos batallando desde nuestra trinchera. Claro, porque los papás también tuvieron que haberles dado una plática de que esto es lo que se va a hacer, de esta manera lo vamos a hacer. Sobre todo en educación básica, a los docentes les están dando pláticas y están preparando y capacitando para poder hacer este ejercicio nuevo. Pero ¿y los papás? Porque a final de cuentas los papás van a ser los que batallen, que si va, que si no va, que si se conecta, que si no, que los datos, el teléfono, todo eso. Es un relajo. Y ser los proveedores para que esta nueva tecnología, este nuevo modelo híbrido funcione de la mejor manera. Claro. O sea, le estamos apostando a algo que nunca se había hecho. Así es. Bueno, tal vez se había hecho en otras ocasiones o por otras circunstancias, más no por algo que atente con tu salud. O incluso en otros países, ¿no? Porque México tiende mucho a estar adoptando, por ejemplo, modelos educativos y luego los ajusta aquí al contexto, pero no es lo mismo a lo mejor crearlo desde aquí y ver en base a nuestras necesidades o problemas que enfrentamos y empezar a construirlo. Es como a prueba y error, aprender aquí. A prueba y error. Pero realmente corregir los errores que estamos viendo y poner todos. Es un trabajo en equipo, es como un engranaje hablar de educación.
O sea, si falla el docente, si falla la sociedad, si falla el padre de familia, si falla el alumno, si fallan los directivos, administrativos, que también tiene que haber perfiles para eso. Pero es otra historia, ¿no? Es un todo, qué bárbaro. Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que sucede y quedará plasmado para la historia, así como para los jóvenes en un futuro, como Sí. es también lo que se dice, ¿no? En un futuro vamos a tener jóvenes que tengamos que apoyar muchísimo más en todas las cuestiones, tanto educativas como psicológicas Sí, y de desarrollo humano. sí, ya. Veremos qué pasa entonces. Sí, esperemos que con los mejores ánimos que todo salga bien y que se pueda hacer un modelo bien de esto. Así es. Ay, Isabel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante el tema, muy interesante los conceptos de educación inclusiva, especial y de calidad. Y ahora nos afrontamos al modelo híbrido. Bienvenido a ver qué sucede. Muchísimas gracias. Muchas Hasta la gracias a próxima ti. Vía Libre. Hasta Bye. luego.